¿Cómo pueden volverse ajenos de la vida de Dios? Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Es por causa de la palabra. Al descuidar la palabra, descuidan al Señor. ¿Cómo puede uno volverse ajeno de la vida de Dios? ¿Cómo se puede analizar ese versículo? ¿Cuál es su sentido? ¿Cómo puede uno llegar a separarse del Señor? Separándose de la palabra, porque Él es la palabra. Al separarse uno de la palabra, se separa del Señor. Y entonces, uno se entenebrece otra vez en su entendimiento por haber rechazado la palabra y haberse separado de ella. Y en su lugar, el diablo le dice mentiras y uno las cree en vez de creer la palabra. Y termina por endurecerse tanto y tan terriblemente que acaba por perder toda sensibilidad. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado. Así que, realmente, es por causa de la palabra. Y tiene que ver con la palabra, si se vive en ella o no. Eso es lo que pasa con los cristianos, con la mayoría de los cristianos y los cristianos que conocemos que van a la iglesia. Lo que pasa es que nunca se dedicaron a leer la Biblia cada día ni nada. Dependen exclusivamente de los cultos del domingo en la iglesia para oír toda la palabra que necesitan para la semana. Pero era palabra para los débiles. Por supuesto, y por lo general, esa palabra estaba bastante aguada. Es como esperar que una comida sirva para toda una semana. ¿Qué es la vida de Dios? El Señor dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esa es la vida de Dios, su palabra. Eso es lo que nos da vida, comida y alimento, fuerzas y salud espiritual. Cuando se separan de la palabra es como si dejasen de alimentarse, como si cortasen la corriente de alimentos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, la vida de Dios. ¿Qué quiere decir con la vida de Dios? Con ajenos de la vida de Dios. ¿Qué es la vida de Dios? ¿Cuál es la corriente de agua que da vida y procede de Dios? La palabra. Al descuidar la palabra, se descuida la vida de Dios, porque esa es la vida. Él es la palabra y la palabra es vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Yo he venido para que tengáis vida. Leche espiritual no adulterada de la palabra. Allí tenemos la ilustración del niño que necesita la leche materna para vivir. Sin la palabra uno se muere espiritualmente. Dice, la exposición de tus palabras alumbra y sin duda da vida también. La semilla se compara con la palabra y la palabra se compara con la semilla. ¿Y qué hace la semilla? Transmite la vida, ¿verdad? La palabra es la semilla y la semilla es la palabra. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. O sea, que transmite la vida, la semilla. La palabra transmite la vida. Ese versículo siempre me ha impresionado. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Imagínense, son espíritus y son vida. Son cosas vivas. Son algo, son espíritu y son vida.
Esas cosas no se pueden ver ni palpar, pero sin ellas todo estaría muerto, completamente muerto. Y sin la palabra, esa gente se queda completamente muerta, muerta sin más, sin vida. La ciencia sigue sin comprender la vida. 5 minutos después de morir todavía se está presente físicamente, materialmente, todo está ahí. Pero falta algo que no se puede ver ni tocar y que no pesa. Han pesado cuerpos justo después de morir para ver si había diferencia en el peso y todo eso. Y no hay la menor diferencia en ese sentido. Hay cierta chispa, cierta electricidad, cierta vida, cierto espíritu que se ha ido y que le daba vida a ese cuerpo. El espíritu y la vida. Y sin la palabra, que es el espíritu y la vida de Jesús, se está sin Él, sin comunión con Él, sin la palabra. Jesús es la palabra. Él es el espíritu y la vida. Y tiene que tomar una dosis de Él cada día. Deberás darse un buen atracón comiendo y bebiendo. Del mismo modo que hay que comer para tener fortaleza física, así también hay que comer y beber la palabra para tener fortaleza espiritual. Y creo que si se vuelven tan ajenos de la vida de Dios es porque descuidan la palabra, se separan de la palabra. Separados de mí, nada podéis hacer. Se separan del Señor, no pierden la salvación, pero siguen de lejos, como Pedro, hasta el punto de poder incluso negarle como Él. ¿Qué es lo que alimenta la llama? El combustible. ¿Y qué es el combustible? Es la palabra, ¿verdad? La palabra es lo que alimenta la llama, lo que alimenta el fuego, es el combustible, la vida que da ese combustible, ya se trate de cera como en las velas, gasolina, petróleo o lo que sea, incluso electricidad. Lo que alimenta la llama es el combustible. Y cuando se les termina el combustible, como cuando a las 5 vírgenes insensatas se les acabó el aceite, el fuego se extingue, la luz se apaga y terminan en tinieblas, ajenos de la vida de Dios, del combustible, de la palabra, del Espíritu, ajenos de la vida de Dios. ¿Qué es la vida de Dios? La palabra, el Espíritu, la vida. Al separarse de ella terminan en tinieblas, entenebrecidos en su entendimiento. El combustible se acaba porque no alimentaron el fuego con la palabra. ¿Qué es Jesús? El Espíritu, la vida, todo eso es la palabra. Y la palabra es todo eso. La palabra es Jesús. La palabra es Dios. La palabra es el Espíritu. La palabra es vida. Y sin Jesús no se tiene a Dios, ni se tiene el Espíritu, ni se tiene vida. Se está muerto. La llama se apaga. De mismo modo que cuando se acaba el aceite o el combustible, se extingue el fuego y deja de haber calor. Se enfría y pierde toda sensibilidad. Hay tinieblas, frío, ¿se dan cuenta? En serio, invariablemente sucede así. Pero se puede decir que todo se resume en una sencilla fórmula: ajenos de la vida de Dios. ¿Qué quiere decir ajeno? Se vuelven como si fueran ajenos al reino de Dios, como extranjeros, desconocidos. Siguen perteneciendo al reino, siguen siendo hijos de Dios, siguen siendo hijos suyos, pero son hijos pródigos en una provincia muy apartada y extraños a su propia familia, a su propia casa, a su propia patria, que es el reino de Dios. Terminan ajenos a la familia, ¿verdad? Te aseguro que es peligroso descuidar la palabra.
En cuanto uno empieza a excluir la palabra de su vida, es señal de que se está volviendo demasiado ocupado. Otros pierden confianza en la palabra porque son gente de doble ánimo o de doble corazón o porque algo les ha ofendido y no les gusta. De manera que el secreto es este, la palabra, el secreto de la fuerza, de la victoria, del triunfo, de la productividad, del fuego, la vida, el calor, la luz y el liderato. De todo está en la palabra. Y la falta de la palabra está el secreto de la deserción, del fracaso, de la frialdad, la oscuridad, la debilidad y la muerte espiritual. Eres lo que comes, ya sea físico o espiritual.